El 4 de noviembre, bajo múltiples presiones, el canciller alemán Olaf Scholz y su partido visitaron Beijing y solo permanecieron en China 11 horas. Durante su viaje, el líder chino Xi Jinping pidió conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y advirtió sobre un posible conflicto nuclear. Pero eso no fue todo. La visita a Beijing del líder alemán ha generado críticas por el apoyo tácito de China a Rusia y las controversias persistentes sobre los lazos económicos y cuestiones de derechos humanos. Pero veamos. Scholz es el primer líder del G7 en visitar China desde el brote del COVID-19 y el primer líder occidental en reunirse con Xi Jinping después del 20º Congreso del partido. Por otro lado, la visita de Scholz refleja la importancia de los lazos comerciales de Alemania con China. Su viaje llega justo en un momento en que Occidente, especialmente el mayor aliado de seguridad de Alemania, Estados Unidos, está preocupado por las prácticas comerciales, el historial de derechos humanos y las ambiciones territoriales de China. Sobre Ucrania, el medio estatal chino CCTV señaló que Xi dijo que China apoya a Alemania y a la Unión Europea para que desempeñen un papel importante en la promoción de las conversaciones de paz y la construcción de un marco de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible. Según Xi, la comunidad internacional debe crear las condiciones para la reanudación de las negociaciones y oponerse conjuntamente al uso o amenaza del uso de armas nucleares. En una conferencia de prensa posterior, Scholz dijo que le dijo a Xi Jinping que es importante que China ejerza su influencia sobre Rusia. El presidente Xi y yo coincidimos en que las amenazas nucleares son irresponsables y muy peligrosas. Al usar armas nucleares, Rusia cruzaría una línea que la comunidad internacional ha trazado. Desde que estalló la guerra, el Partido Comunista Chino ha brindado respaldo diplomático a Moscú al pedir repetidamente conversaciones de paz, mientras se niega a apoyar medidas en las Naciones Unidas que critican a Rusia. También acusó a Estados Unidos y a la OTAN de provocar el ataque y criticó mordazmente las sanciones económicas impuestas a Rusia. Scholz también dijo que mencionó los derechos humanos y el acceso al mercado y le dijo allí que cualquier cambio en el estado del gobierno autónomo de Taiwán solo puede ocurrir de manera pacífica y de mutuo acuerdo. Cabe aclarar que el Partido Comunista Chino reclama la isla insular como su propio territorio para ser puesto bajo su control por la fuerza si es necesario. En una aparente referencia a los legisladores europeos y al Estado báltico de Lituania, que el PSC ha prohibido y boicoteado por sus relaciones con Taiwán, Scholz dijo: también es importante dejar claro que las medidas económicas contra Estados miembros individuales de la Unión Europea están dirigidas contra toda la Unión Europea. Un mercado único y las sanciones contra los legisladores de la Unión Europea no son aceptables para nosotros. Scholz ha sido criticado por visitar China en tan poco tiempo después del triunfo de Xi en el Congreso Nacional del mes pasado, en el que promovió a los aliados de su facción. A algunos funcionarios europeos y activistas les preocupa que haya señales tempranas de que Scholz no buscará una desvinculación completa de China. El canciller de Alemania estuvo acompañado en el viaje por una docena de importantes líderes empresariales alemanes, incluidos los directores ejecutivos de Volkswagen, BMW, BASF, Bayer, Deutsche Bank, la mayoría de los cuales están haciendo negocios prósperos en China. Eso hace que algunos observadores alemanes se pregunten si el país se está volviendo demasiado dependiente del mercado chino, tal como sucedió con Rusia para el suministro de energía. Las economías de Alemania y China están estrechamente vinculadas. En 2016, China se convirtió en el mayor socio comercial individual de Alemania, con 5.000 empresas alemanas activas en el país y cientos de miles de puestos de trabajo alemanes vinculados al mercado chino. Según el jefe de BMW en China, Ralf Brandstatter, más de 14 millones de puestos de trabajo en China dependen de los negocios con empresas europeas. Scholz también se reunió con el primer ministro, Li Keqiang, quien nominalmente tiene responsabilidad sobre la economía de China. En un artículo para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, el canciller dijo que viajaría a Beijing porque seguir como siempre no es una opción actualmente. El viaje de Scholz a China ha provocado fuertes críticas, como dijimos antes, sobre todo por activistas y organizaciones de derechos humanos. Dolkun Issa, presidente del Congreso Mundial Uigur, dijo en una conferencia de prensa en Berlín el 1 de noviembre
que la decisión del canciller alemán de visitar Beijing, cito textual, para rendir homenaje a Xi Jinping, es una elección que ignora por completo el sufrimiento de millones de uigures. Hanno Schädler, portavoz de la Sociedad para los Pueblos Amenazados, dijo que el canciller alemán no debería olvidar la situación de los derechos humanos en el Tíbet y Mongolia Interior, y mucho menos las privaciones de la libertad de prensa y de expresión que sufren los hongkoneses. Actualmente el gobierno alemán está redactando una nueva estrategia para China. Según el diario económico alemán Handelsblatt, se espera que en la primavera de 2023 se publique oficialmente una estrategia oficial alemana para China que será más dura que la política china de la ex canciller Merkel. Antes de su viaje a China, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, alertó a Scholz y pidió una estrategia más dura contra China. Cuando Baerbock asumió el cargo el año pasado, criticó públicamente el historial de derechos humanos de China y enfatizó que China es el rival institucional de Alemania. El economista chino Li Keqiang le dijo a The Epoch Times que Xi quería reunirse con líderes de gobiernos extranjeros para marcar su logro al asegurar un tercer mandato en el Congreso del partido. Hace 2 meses, cuando Scholz anunció que planeaba visitar Beijing, Alemania y la Unión Europea, incluidos los ministros de la OTAN, expresaron su oposición. Además, agregó que la implicación de la visita es rendir homenaje a Xi, especialmente después de asegurar su tercer mandato. Según Li, la visita de Scholz muestra una mentalidad de 2 caras. Por un lado, en particular quiere preservar los intereses de las empresas alemanas en China, pero también sabe que China difiere del mundo occidental en cuestiones de derechos humanos. También sabe que el PSC ha estado ayudando a Rusia entre bastidores, entonces está en un dilema. Scholz tenía todo a favor para cortar con esta dependencia, incluso en algún momento hasta pareció que así lo iba a hacer. Pero no, los recientes hechos parecen estar demostrando que Alemania está lejos de intentar ponerle límites al régimen chino, como están haciendo otros países, pues al contrario lo está beneficiando con acuerdos que pueden incluso poner en riesgo su propia seguridad y soberanía. A esto se suma que Alemania no se encuentra pasando un buen momento y en septiembre registró la inflación más drástica desde la Segunda Guerra Mundial. El índice de precios marcó un aumento del 10%. Además, su economía entró en recesión y al mismo tiempo comenzaron a sentirse los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que golpearon profundamente el sistema energético alemán, que dependía en gran medida, como todos ya saben, del abastecimiento ruso. Acorralado por esta realidad económica, el actual ministro pareciera estar decidido nuevamente a acercarse hacia el régimen comunista chino. ¿Cómo reaccionarán el resto de los países europeos y Estados Unidos? ¿Habrá más acuerdos entre Alemania y China luego de la visita de Scholz a Beijing? Bueno, pueden dejarnos sus comentarios. Hasta aquí hemos llegado con el informe. Muchas gracias y hasta la próxima.